Seguimos en la noche. 15 días completa en el poder Federico Franco, quien asumió la presidencia de Paraguay el pasado 22 de junio, luego de que el Senado destituyera a Fernando Lugo. El nuevo mandatario acusó de intromisión a Venezuela en los asuntos de su país. También advirtió que acudirá al Tribunal Permanente de Mercosur para que Paraguay regrese al bloque regional. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Este es el eslogan con el que el mandatario de Paraguay, Federico Franco, asumió la presidencia el pasado 22 de junio, tras la destitución de Fernando Lugo, quien fue depuesto del poder por mal desempeño de sus funciones. En su primera rueda de prensa, el presidente Federico Franco estuvo acompañado de su canciller y de algunos ministros, quienes entregaron su primer balance de gestión. La situación internacional es compleja para el país por algunas medidas que se han tomado en algunos organismos internacionales y en otros campos se abren horizontes mejores. El nuevo gobierno paraguayo criticó en duros términos la decisión de Brasil, Uruguay y Argentina de suspender a Paraguay de Mercosur hasta las próximas elecciones presidenciales. La semana que viene vamos a presentar ante el Tribunal Permanente del Mercosur los derechos del Paraguay que han sido conculcados. Franco también acusó al canciller venezolano Nicolás Maduro de haber instigado a las fuerzas militares paraguayas para que se levantaran en una rebelión contra la destitución de Lugo. Las imágenes del Palacio de Milce son absolutamente actuales, son del 22 y 23 de junio. Esas imágenes fueron captadas en el momento en que el presidente de la República era Fernando Lugo. Es una demostración clara de que hubo una intromisión grosera de parte del canciller Maduro, hubo contacto con los miembros de las fuerzas militares. Federico Franco asegura que hay más videos y testimonios de este suceso. La información que se tenga, las imágenes y los documentos que nosotros podamos acceder y que puedan ayudar a la Fiscalía, al Ministerio Público o a la Justicia, serán proveídos con la atención y responsabilidad que merece cada caso. En Caracas, Venezuela, señor Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU. Quiero ahora sí que entremos un poco en profundidad a evaluar lo que pasó en Mercosur, porque la suspensión de Paraguay, una vez se produce la destitución de Fernando Lugo, pues prácticamente dejó el camino abierto para que pudieran los países que integran el Mercosur decidir el reintegro o el ingreso de Venezuela a Mercosur. Recordemos que era el Senado paraguayo el que tenía justamente bloqueado el ingreso de Venezuela. ¿Era o no una decisión justa, una decisión honesta, tomar la determinación sin Paraguay? Sí, bueno, a eso me refería antes cuando digo que en vez de haber sido más oportuno y esperar que se resolviera el tema de la expulsión o la suspensión del Paraguay, allí la prisa en diplomacia cuesta caro. Y Venezuela quiso imponer con sus alianzas políticas un ingreso en la reunión de Mendoza. Pero hubo un rechazo, inclusive de sectores importantes de gobiernos que antes habían favorecido el ingreso de Venezuela. El caso del canciller del Uruguay, el caso del Brasil, que hubo una posición crítica porque se vio todas las presiones de instituciones en donde, inclusive de brasileños que están en el Paraguay y que serían las primeras víctimas de una medida de expulsión del mercado común del sur. Entonces se postergó para que esa decisión se tome el 31 de julio, a pesar de que ya el presidente Chávez y Maduro dijeron que ya son miembros plenos de Mercosur. Esa situación ha quedado un poco confusa porque la decisión fue postergar para el 31 de julio a fin de ver cómo jurídicamente se soluciona esta situación. Inclusive, el presidente Mujica asomó otra alternativa que es la que deberíamos haber seguido hace tiempo dentro de la Comunidad Andina de Naciones, que es que UNASUR, en vez de convertirse en un mecanismo político, fuera lo que inicialmente se hizo con Fernando Enrique Cardoso, que uniera a la Comunidad Andina de Naciones y Mercosur, sobre todo en estos momentos que la Alianza Atlántica se está dando también con nuevas perspectivas. De manera que el tema no es solamente el ingreso de Venezuela, que por cierto tendrá que resolver una serie de temas bastante difíciles, no solamente los de la participación del sector privado, industrial, empresarial y comercial,
que no está incluido en las negociaciones, sino también algunos acuerdos en Mercosur, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio con Israel, país con el que Venezuela, la Venezuela bolivariana, rompió sus relaciones, o las negociaciones con la Unión Europea. O sea, el tema es bastante complejo. ¿Usted no cree que pasaron por encima de Paraguay al haber tomado esta decisión? Porque ya hay una declaración, es un poco corta, pero al parecer en una reunión a finales de mes en Río de Janeiro se va a oficializar. Sí, efectivamente, ahí es donde está precisamente todas las críticas jurídicas que se han venido dando. Paraguay viene sosteniendo que tienen que cumplirse las decisiones desde el punto de vista jurídico. Todo lo que es el Tratado de Asunción, todo lo que son los mecanismos de integración, eso no se puede a nivel de los jefes de Estado unilateralmente decidir la inclusión de Venezuela. De manera que habrá que estudiar, y se dejó para el 31 de julio, porque dentro de los gobiernos hay críticas a esta posición que no se puede sencillamente saltar por encima una decisión de uno de los miembros, aunque esté suspendido, como es el caso de Paraguay. Yo creo que ahí lo que hace falta es una arquitectura jurídica. Políticamente ya sabemos hace tiempo que los gobiernos, la presidenta Kirchner, Mujica, Dilma Rousseff, están respaldando hace tiempo el ingreso de Venezuela en Mercosur. Pero el tema no es solamente político. ¿Y cómo interpretar la posición de Federico Franco, que decide no retirarse del Mercosur, sino que va a permanecer ahí aún suspendido mientras se toma una decisión? Así es, entonces tú no puedes obviar una posición adoptada en las instancias de Mercosur y hacer como si no existiera, reinventar la historia y dejar de lado una posición, porque el Congreso, el Parlamento del Paraguay no aprobó estas enmiendas para el ingreso de Venezuela a Mercosur, y eso tiene que ser aprobado por unanimidad. Nos vamos a una nueva pausa comercial en el programa La Noche. Ya volvemos. Señor Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU, ¿cómo cree usted que va a juzgar la historia al expresidente Fernando Lugo? Bueno, yo creo que el presidente Lugo es nuevamente una de las figuras que demostró una visión de una América Latina, no es solamente el caso del Paraguay, sino de una América Latina. Tenemos que establecer nuevos mecanismos en los cuales los presidentes no pueden llegar al poder con los votos y después hacer del Ejecutivo lo que les da la gana, expropiar, enviar una serie de representantes políticos, sino que el diálogo va a ser un factor fundamental en nuestra América Latina. Dialogar con el Congreso, dialogar con la oposición y sobre todo dialogar con los mismos actores que lo han elegido. En el caso del presidente Lugo, yo creo que no hay duda alguna de que va a depender mucho su actitud. Yo señalaba anteriormente que el presidente Lugo ha aceptado con mucha dignidad el hecho de una decisión del Parlamento. Ojalá los intereses de otros países en el exterior y una vocación intervencionista no hagan que el presidente Lugo salga de esa visión. Hay una norma constitucional, el presidente Lugo la acató señalando que saldría por la puerta más grande, y yo creo que eso, si él acepta estas condiciones, vuelve de nuevo a la arena política. Quiero dar el ejemplo, por ejemplo, de un hombre admirable, Fernando Collor de Mello. Tuvo un impeachment, dejó la presidencia del Brasil y hoy en día es presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado, una figura respetada dentro del Brasil por la actitud que él tuvo en un momento determinado. Es decir, lo importante no es tanto la situación de Lugo hoy, sino de cuál va a ser la actitud de Lugo como un componedor de la situación del Paraguay, porque no pueden condenar al pueblo paraguayo al embargo, al escarnio, a la separación del Mercosur, de manera que yo creo que todavía la historia se está escribiendo. Y Lugo tiene una posibilidad de volver a trazar las bases del diálogo, de una solución pacífica y de una solución que cumpla con los acuerdos internacionales, ya que los acuerdos internacionales tienen que cumplirse, no hay otra posibilidad. Señor Alcalay, usted que es experto en diplomacia y política, ¿le faltó instinto político al expresidente Lugo al no haber conservado a su mejor amigo y aliado, que era el Partido Liberal, que lo llevó al poder?
¿O cree usted que por el contrario tuvo mucho instinto político y prefirió salir como una víctima de la derecha cuando ya sabía que solo tenía el 30% de popularidad, escándalos por hijos no reconocidos y además un gobierno que no prometía tener continuidad? Sí, yo creo que efectivamente hay errores muy graves que han habido de parte y parte, porque el diálogo tiene que ser de ambas partes, pero el que tiene que tener fundamentalmente la disposición de aceptar las reglas del juego es el jefe de Estado, el jefe de gobierno. De manera que si él llegó al poder con los votos del Partido Liberal, si él llegó al poder con el respaldo de sectores de la Iglesia, si él llegó al poder con sectores de organizaciones no gubernamentales, tú no puedes de la noche a la mañana cesar el diálogo, y ahí es donde está el arte de la diplomacia y el arte de la política, el tratar de establecer los mecanismos de diálogo, sobre todo con su vicepresidente Franco, que fue electo en la misma plancha de Lugo. De manera que yo creo que, por otra parte, tal como señalaba anteriormente, va a depender mucho su primera reacción. Me parece que fue aceptar estas condiciones, condiciones en las cuales se vio absolutamente en minoría un parlamento que fue sumando no solamente la presencia del Partido Colorado, sino también la presencia de los liberales y los grupos que habían apoyado inicialmente a Lugo. El reto es grande, es fuerte. Yo creo que el presidente Franco ha dado muestras de querer buscar un diálogo, que sería lo ideal para Paraguay. Yo creo que hay una página que ya se pasó, el Congreso con una mayoría abrumadora tomó esta decisión, pero esto no significa que sea el fin de la carrera política de Lugo. Lugo puede volver a tener una figuración dependiendo de que busque mecanismos de solución pacífica de las controversias y que el Paraguay, definitivamente, eso es lo más importante, que sea el pueblo paraguayo que defina el futuro. Si el presidente Lugo tiene la fuerza que dicen sus aliados del ALBA y de otros países, bueno, va a haber unas elecciones y el presidente Lugo va a poder buscar con los sectores que él pueda llegar. Si no, hay que dejar la voz del pueblo es la voz de Dios. Hay que dejar que sean los paraguayos los artífices de su destino y que sea la elección en un sistema democrático el que determine cuál es el futuro del Paraguay, y los otros estados no pueden intervenir en Paraguay. Es la autodeterminación de los paraguayos y es el principio de no injerencia que debe prevalecer, porque son los paraguayos los que deben decidir en las urnas quién va a sustituir a Franco en este interregno, en esta etapa de transición. Y mientras tanto, seguiremos observando con cuidado lo que ocurra en estos más de 10 meses que hacen falta para las nuevas elecciones en Paraguay. Señor Milos Alcalay, gracias por habernos acompañado desde Caracas, Venezuela, aquí en el programa La Noche. Gracias a usted, Jason, y gracias a Buenas Noches por esta oportunidad. Muy amable. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a @ntn24, también a @segurizatiNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche.